Es un tema muy importante para los que somos ya padres y para los que van a ser padres en un futuro. En esta hora pues le damos la bienvenida a nuestros pastores, a la pastora Araceli y al apóstol Javier. Pastora. Bueno, Dios les bendiga. ¿Cómo vamos aquí? ¿Cómo vamos con la enseñanza? Bueno, eso está bien. Así que llegado el momento podamos poner en práctica todas estas enseñanzas. Porque esa es la idea, ¿no? Esa es la finalidad de estos tiempos, ¿no? De este tiempo que sacamos de enseñanza. Así que en el nombre del Señor Dios nos dé la sabiduría y que el Espíritu Santo esté allí para recordarnos todas estas enseñanzas, ¿sí? Porque allí es donde está el éxito, ¿sí? La palabra de Dios dice que no debemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores, ¿sí? Hacedores de todo lo que aprendemos. Bueno, hermanos, sí, pues bueno, gloria a Dios. Es una bendición poder nosotros estar aquí en este tiempo de enseñanza. Quiero decir algo e iniciar de pronto ese momento con una palabra que no es muy agradable, pero que suele pasar en las personas, ¿sí? Suele pasar en las personas. Y pues uno debe, uno debe una vez más valorar el hecho de que lo quieran instruir a uno, sobre todo en este caso, que tiene que ver, hermanos, con la educación de sus hijos. Hay cosas que uno dice de pronto y hasta está enseñando esto y pueden ser muy duras, y gente que no le agrada, gente que se ofende, gente que se molesta, como le pasaba de pronto, sí, en su tiempo a la hermana de mi esposa, que ya está en la presencia del Señor, que cuando le decían pues que aconsejara o que hablara con los chicos de ella, y ella se molestaba porque ella no quería que se metieran en su vida ni en la vida de sus hijos, pero sus hijos están comportando mal, sus hijos estaban yendo por un camino equivocado, entonces ella no quería recibir consejo, ya no quería recibir una corrección, y se molestaba con las personas cuando le querían dar a ella un buen consejo. Cuando querían enseñarle a algo, ya se sentía como si fuera lo tomada personal, ¿ya? Y por ende, pues, a futuro se vio el resultado en el caos que ella misma se encontró de la conducta pues, de los muchachos a futuro, ¿sí? Y todavía lo que están viviendo esos muchachos hoy en día todavía a raíz de no tener una mamá de pronto que en el momento, y no estoy echándole acusando a ella de nada, pero no tuve en el momento una mamá con la disposición de aceptar a alguien que le diera un consejo, le diera una corrección, ¿ya? Entonces, hay una palabra que es muy dura de parte del Señor, es muy fuerte, es demasiado difícil. Yo pensé que el todo bíblico, espero que usted no se aprende, sino que se le entienda. Jesús dijo en una ocasión esto. Jesús dijo: no echen sus pencas a los cerdos, porque no sea que ellos se vuelvan contra ustedes, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? Hay personas que en vez de corregir la mala postura que están teniendo en lo que se les está enseñando, se enojan, se molestan, ¿sí? Y pues Jesús está hablando ahí de una mentalidad no renovada, de una persona que vive en desorden, que come cualquier cosa, ¿ya? Que no quiere cambiar su actitud, y que en vez de corregirse con lo que el predicador le enseña antes, se molesta con el predicador, se molesta con el que le enseña, pero lo que le está echando es una joya, lo que se le está impartiendo es un tesoro, ¿ya? Y
y a veces puede sonar ya muy maluco que lo recalque tanto, a veces yo lo diga, y es el hecho de yo saber, yo decirle a usted que si su hogar marcha bien, a mí no me beneficia. No me beneficia porque usted se va a disfrutar de su hogar, de sus hijos, de la buena conducta de sus hijos. ¿Sí? Es usted. ¿Ya? Es usted. Pero hay algo que nosotros tenemos en cuenta y que queremos que no nos va a pasar. Es el hecho de, mientras los chicos están de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, pensamos que siempre esos niños van a ser las mismas personas. Pensamos que los niños siempre van a estar en la iglesia, que siempre van a amar a Jesús, que siempre van a tomar con la misma inocencia lo que uno les dice, la corrección que uno les da, el castigo que uno les da, el regalo que uno les pega, que ellos siempre van a estar con la misma actitud. Pero yo que he criado ya hijos que ya han pasado de los 20 años, quiero decirles que muchas veces en esta transición suceden cambios terribles, suceden cambios muy drásticos, se ven situaciones bien complicadas que hay que saber manejarlas. Entonces, uno desde la experiencia de haber cometido errores quiere educar, porque el periodo del niño que nace, el niño que eso se disfruta, eso no hay problema para nada, todo es felicidad, todo es gozo, todo es paz, pero y el periodo de crecimiento, hermano, eso los problemas son menores los problemas que suceden en esa etapa de la vida del niño. Pero hermano, otra cosa es el de 13, 14, 15 para allá, y si usted no cuenta con bases sólidas desde ahora, ya, para poder implementarlas en su casa, en su hogar, va a ser algo bien complicado, va a ser algo bien difícil. Entonces, uno debe evaluar cuando alguien quiere instruirle, cuando alguien quiere enseñarle. La Biblia dice también esta palabra, y una vez más, voy a decir, el Espíritu me está diciendo, puede ser que sea yo, pero la Biblia dice que cuando tú enseñas al sabio, aumentará su sabiduría, ¿sí? Pero cuando tú le enseñas al necio, lo haces tu enemigo. Entonces, si tú corriges al necio, él se vuelve tu enemigo. Pero si tú corriges al sabio, él te amará. ¿Ya? Él te amará. Él te amará, pero el necio te aborrecerá. El necio te va a aborrecer. ¿Sí? Y es ahí donde tienen que examinar qué es uno. Y son palabras fuertes, pero estamos en una generación difícil. Estamos en un tiempo difícil, aún en el mismo tema de la iglesia de Cristo. Estamos en una generación de hombres y mujeres que congregan una iglesia, pero tienen una mentalidad muy complicada, una mentalidad de contradicción, una mentalidad de cuestionamiento. No es una mentalidad de aprender, es una mentalidad de cuestionar, es una mentalidad de ir en contra de la luz, de ir en contra de los principios de Dios. ¿Ya? Que es más fácil abandonarse y dejar que Satanás desbarate los niños, desbarate lo que sea. Y lo he dicho muchas veces, lo dije a las maestras, les dije a ellas, cuando empezaron el trabajo de niños, les dije, esto háganlo por los niños, no por los padres. ¿Por qué no conocen más o menos el contexto? No entienden más o menos el contexto. Que a la hora de un discipulado para niños, de un culto para niños, de una actividad para niños, son muy escasos los padres que se van a interesar en sacar el tiempo para llevar a su hijo a que sea edificado por la palabra, ¿ya? Porque no les interesa. Y muchos padres a un cristiano, no les interesa, hermano, no les interesa. Pero el bendito problema es que están llevando a cabo el crecimiento de un problema futuro que no deben venir, no lo deben venir, y por la cual yo, como hombre de Dios y como psicólogo, me encuentro, ¿sí?, con terapias de adolescentes, situaciones de personas que me han traído acá, personas que hacen terapia, a otros jóvenes en el sentido
en adiciones, tuve aquí una pareja que tenía una muchacha acá que no quería saber nada de Dios, que prácticamente le tenía rabia a Dios. ¿Sí? ¿Y qué es lo que un padre ve al principio? Dice, usted está loco, ¿cómo se le ocurre? Un cristiano comienza a criticar la actitud de esos muchachos. Pero al hablar yo con la muchacha me di cuenta que ella no era que odiara a Dios, no era que no quería nada con Dios, sino que los padres no eran personas que le dieran el ejemplo de Dios, de Jesucristo. Sus formas, sus costumbres, sus actitudes eran totalmente erradas en cuanto a lo que dice la palabra de Dios. Y eran líderes de la iglesia, eran líderes de un lugar donde ellos trabajan, pero su conducta no estaba acorde a los principios del Señor. Y era una joven, ¿sí?, resentida, dolida, ¿sí? ¿Y a quién juzgan o condenan en últimas? A Dios. Es que la iglesia, hermanos, nosotros tenemos que despertar. Tenemos que despertar. Usted que tiene hijos, oiga, ya no es una persona soltera ni sola. Usted ya no es adolescente, no un joven adolescente. Usted ya es papá. Usted ya es mamá. Ya tiene que asumir el rol de que ya es papá o mamá. Si no, antes de haber hecho eso, debió haberse cuidado, o debió usted haberse quedado soltera o soltero por perpetuidad y no adquirir la responsabilidad de ser papá, porque detrás de la emoción, detrás de la sensación y detrás de todo el éxtasis que causa una relación sexual, muchas veces queda un hijo. Como no se tiene relaciones íntimas con responsabilidad, son los niños que pagan el resultado, ¿ya? Así que una vez que tú como cristiano ya tienes un hijo, ya tienes que saber que ya pasaste a ser papá, que ahora ya eres y tienes un rol diferente en Dios y en la sociedad. ¿Comprende? Y te digo que necesitas ser instruido en los principios del Señor para que puedas desempeñar tu rol, no perfecto, pero con herramientas para poder ayudar a tu hija, a tu hijo en el crecimiento del temor al Señor y la mayor económica. Amén. Sí, tristemente, imagínate, la mayoría de los que están aquí, todavía muchos de ellos no tienen hijos. Y los que tienen hijos no vienen a esta charla. Y que uno sabe que necesitan aprender a ser padres. Necesitan aprender a educar a sus hijos. Necesitan aprender a disciplinar a sus hijos. Pero lamentablemente en este momento están en sus casas, ¿sí? Y no creo que estén viendo por las redes, no, la verdad no creo de mucho eso, ¿sí? Entonces es triste porque la gente no quiere hacer la tarea, ¿sí? La gente le da jartera hacer la tarea porque se requiere de, yo ya lo había dicho, de desaprender, ¿sí? Y volver a aprender cómo es que se hacen las cosas, porque mucha gente tiene tan arraigado que la forma en que nuestros padres nos disciplinaron, esa es la correcta, que les es difícil ahora creer que haya otra forma, ¿sí? Y aplauden y dan su voto de confianza a esa clase de educación, a esa clase de disciplina, bueno, porque realmente, bueno, los hombres, las mujeres de antes venimos pues de un contexto donde no tuvimos malos vicios, donde fuimos muy respetuosos a los padres, sí. Pues yo hoy me veía un video, que lo mandé a mi nuera, que ya va a ser mamá, ¿sí? A mi yerna, que ya casi va a ser mamá, donde el muchacho dice, él es un conferencista también así como nosotros, ¿sí? Que habla acerca de la educación, de cómo se deben educar los hijos. Entonces él dice que a costa de qué, o sea, él daba a entender, en mis palabras lo digo, a costa de qué, de que realmente un niño crezca, bueno, sí, listo, está bien educado, ¿sí? Lo que yo le diga lo hace. Yo le digo siéntese y se sienta, yo le digo párese y se para, ¿sí? Y alcanzó, mejor dicho, una educación elevada y hasta académicamente saca buenas notas, pero ¿a costa de qué? A costa de los vacíos, a costa de los traumas, a costa de todas las heridas que se dejan cuando uno como padre ejerce una educación basada en su propia sabiduría y no en la sabiduría que viene de Dios.
Cuando la educación que nosotros le damos a nuestros hijos, la disciplina que le aplicamos a nuestros hijos no viene desde la base de los principios de Dios, eso sí o sí va a traer otras consecuencias, ¿sí? Entonces, como yo le decía y vuelvo y lo repito, las cosas no son más importantes que sus hijos, pero resulta que a veces cuando si mi hijo riegó el jugo, reaccionamos como si eso fuera pues un grave error, algo que realmente es imperdonable. Si quebró un vaso, si quebró esto, si quebró aquello, si tumbó el jarrón, si ensució el mueble, todas esas cosas son más importantes que las emociones de mi hijo o de mi hija, todas esas cosas, ¿sí o no? Muchas veces educamos desde esa mentalidad. Todo lo demás, y él ponía un ejemplo, no sé si fue ese que le mandé a Fer, y él ponía un ejemplo, dice, no, creo que no lo mandé a él, creo que lo mandé al grupo de mujeres de ayuno, de los martes, y él ponía un ejemplo, dice, cada vez que usted vaya, o usted ve a su hijo o a su hija haciendo algo incorrecto, algo indebido, imagínese que es un hijo ajeno, ¿sí? No piense que es su hijo, porque tristemente al hijo propio lo bajamos de un huetazo, lo maltratamos emocionalmente, psicológicamente, porque se subió al mueble con los zapatos sucios y está dejando huellas de tierra, de barro, ¿sí? De polvo por todo el mueble nuevo, ¿sí? Decía él, mueble nuevo, y el niño de 3, 4 años, 5 años se subió al mueble y brinque, feliz y contento. Como él me dijo, ¿yo qué hago? Lo enciendo a fuego, lo bajo de un empujón, lo jalo del brazo, lo jaloneo y le digo, ¿usted qué está haciendo? Bájese de ahí. Y mejor dicho, él decía, y lo regañamos como si eso fuera, mejor dicho, lo más grave, ¿sí? Que puede haber en esta tierra. Pero si es un niño ajeno, ¿qué hacemos? Decía él, ¿no? En el video, si es un niño ajeno, ¿qué hacemos? Uno no se sube a los muebles, ¿sí? Algo así, ¿sí? Decía él, ¿sí? Los niños no se suben a los muebles no son para subirse, por favor bájate, porque es un niño ajeno, pero al propio lo lastimamos, al propio, ¿sí? Lo maltratamos con toda clase de correctivos. Sí, entonces, algunos dirán, es que no tengo hijos, pero si tienen un liderazgo, pues si esa no te puede servir para que instruyas a alguien en cuanto a la crianza de su hijo. Que tú cuando tienes relación con personas mientras lideras, te van a preguntar qué hago con mi hijo, qué pasa así es, cómo hago en esto y aquello. O sea, todo el conocimiento que usted quiera como líder, como hombre, mujer de Dios, como iglesia, no es un conocimiento que está de más, es un conocimiento que te sirve porque tú tratas, no eres líder como oveja, como cristiano, tratas con gente que te pregunta por qué eres cristiano. Gente que por qué eres cristiano te pregunta, mira, ¿qué hago con ese niño? Ellos que van a decir, hermano, ore con él, está endemoniado, de garrote, porque no hay herramienta, o sea, no tienen argumentos para decirle, no, venga, el niño esto y esto, lo que pasa es que tiene necesidades emocionales, tiene necesidades económicas, tiene necesidades espirituales, ¿sí? Pero porque no se interesan por el conocimiento muchas veces, ¿sí? Y el que no tiene hijos, que lo va a tener, yo le pregunto algo. A ver, para usted ejercitarse como tecnólogo en sistemas, como ingeniero en sistemas, cualquier otra carrera, ¿qué hace usted? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tiene que estudiar. Usted no le va a dar un puesto de ingeniero sin tener un título o un conocimiento y que la universidad garantice que estudió allá. ¿O sí? ¿Verdad que no? Entonces nosotros, esta cultura, ¿cuál es? No nos preparamos para nada en la vida y especialmente para tener hijos, no. Porque somos gente que nos da una cultura de la pasión, la emoción, lo que le gusta a loco, el sentimiento. Entonces, nuestros hijos fueron parte de un momento de sentimiento, de pasión, de emoción. Por eso fueron una gran sorpresa cuando ¡pum! Fue embarazada. ¡Ah! ¿Y ahora qué voy a hacer? No, mi vida, se acabó todo. ¿Por qué? Porque esa fue la cultura de la cual nos levantamos.
¿ya? Esa es la cultura del mundo sin Dios en la cual nos levantamos. Pero no nos preparamos para ser padres. Te dicen, no, uno aprende en el camino. ¿Y cuánto uno desbarata en el camino? ¿Cuánto uno destroza en el camino? Mientras uno aprende. ¿Ya? Uno improvisando, porque uno improvisa y le daña la vida a gente que después Dios tiene que venir a sanarlos al futuro si se convierte, si no, pues termina siendo delincuente, haciendo una cantidad de cosas, pero si no, y en el infierno, a raíz de todo el daño que uno les causó. ¿Por qué? Porque uno no se prepara, nuestra sociedad no nos dice, nos preparemos para eso, preparemos para ser padres, nos preparemos para ser esposos, nos preparemos para los roles más importantes que nos da la vida. Los roles más importantes que nos da la vida son los roles que cual no nos dicen que nos preparemos, ¿ya? Pero cuando venimos al Señor, el Señor en su palabra sí da principios, sí da enseñanza, sí dice, más, la Escritura dice que como flecha en la aljaba del valiente son los hijos tenidos en la juventud. Qué tremendo. Como flechas en la aljaba del valiente son los hijos tenidos en la juventud. Y también dice la Escritura, dice que, herencia de Jehová son los hijos, cosa de gran estima. O sea, Dios dice y habla acerca de la bendición, de la bienaventuranza, de la hermosura de los hijos. Salmo 100, creo que 27, 28 dice, leamos un momento acá, Salmo 127, el versículo 28, no recuerdo bien, quiero mirar. Lo que dice Dios acerca de los hijos, acá en la Escritura. Salmo 127, 4 y 5. Dice, eso lo dice, esa la acabé de decir. Pero el Salmo 28 dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y dice, he aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Cómo? ¿Cómo será bendecido? Con una esposa que es como una vid, una esposa fructífera en todas las áreas. Y dice, y sus hijos serán como plantas de olivo, ¿sí? Como plantas de olivo. Y el olivo pues da aceite, o sea, es una planta importante para el pueblo de Israel, ¿ya? Para nuestra sociedad. Entonces, dice, así bendecirá Jehová al hombre que lo teme, ¿ya? Porque qué mejor que nuestros hijos den buen fruto, qué mejor que nuestros hijos den buen fruto, que nuestros hijos tengan conductas satisfactorias. Qué orgullo ver a los hijos comportándose a la altura, que sean de bendición. Es hacerlo así. Amén. Entonces, pero nosotros al desconocer, muchos de nosotros, o alguien que pronto esté escuchando ahí en las redes, de pronto esa palabra, ¿verdad? Al desconocer, esa palabra, al desconocer y al no ser condescendientes con la educación para nosotros tener una mejor sociedad, como lo decimos. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra sociedad se va a deteriorar, ¿sí? Se va a deteriorar. Y es ahí cuando nosotros como cristianos debemos ser gente que adquirimos estos conocimientos para también poderlos multiplicar. Amén. También poderlos llevar. Hay gente que va a necesitar esto. Usted va a ser un portador de esta sabiduría. Amén. Un portador de esta sabiduría. Y que inclusive usted tenga a su hijo le dé un nieto, una nieta, y que pueda ver en usted una mujer, un hombre capacitada y capacitado para dar un consejo en cuanto a la crianza del niño, en cuanto a la crianza de la niña. ¿Sí me hago entender? Pero un consejo objetivo desde el punto de vista de Dios, ¿sí? Donde Dios sea glorificado a través de la enseñanza que le damos a ese hijo que va a educar a nuestro nieto. Amén. Entonces, vamos a entrar aquí en esos puntos rápidos porque quiero
entrar a otra página de aquí de este módulo que vi que es demasiado importante, no quiero ahora pasar por alto. Ya vimos lo que es guiar, disciplinar, ¿sí? Ya vimos la parte de guiar y la parte de disciplinar, ¿verdad? ¿Sí? Amén. Amén. Ahora vamos a mirar la parte de instruir o molestar. La parte de instruir o molestar. Tiene su enfoque en entrenar por medio de la comunicación verbal. ¿Qué es instruir o enseñar? Bíblicamente tiene su enfoque en entrenar por medio de la comunicación verbal. Debemos educar al hijo con los principios de Dios para la vida. Ahora, por favor, no se me desconecte, por favor. Ahora, no es decirle lo que a mí se me ocurre, no es decirle lo que yo pienso, lo que piensa mi mamá, lo que piensa, es a través de la escritura, yo entrenar a mi hijo, yo decirle esto no se hace porque esto está escrito, porque escrito está, porque Dios dice esto, porque, o sea, por la palabra misma, yo debo instruir a mi hijo, ¿sí? El asunto es cuando usted se sienta con su hija y su hija, con su hijo, y le hace preguntas y usted comienza a divagar en conceptos, usted le contesta, y comienza usted a divagar porque no tiene Biblia, no tiene palabra, no sabe, por eso usted debe leer la palabra de Dios, ¿sí? Para su bienestar y para que usted pueda ser celoso y celosa de aconsejar a sus hijos con la palabra, ¿sí? Con la palabra. En mi casa, mayormente cuando tenía los muchachos, estábamos allá arriba en invasión y teníamos los muchachos hombres. Creo que después, si mis mismos hijos me pueden decir si yo he sido así, que por lo regular yo usaba la Biblia para decirles no por eso, no por eso, y a Dios. Amén, amén. Así es. Si él siempre, no porque la palabra de Dios dice que esto y esto, no porque esto dice el Señor en su palabra, y siempre era porque la palabra de Dios lo dice, porque el Señor lo dice, porque la palabra de Dios lo dice, siempre, 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 siempre. Y si nos vamos a la Biblia, Jesús también contestaba así, ¿no? Escrito está. Cuando Satanás quiso tentarlo, la respuesta que le dio fue: escrito está. Escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Y la recomendación que Dios le da a Josué, ¿sí?, es que nunca se aparte de su boca ese libro de la ley, nunca, sino que medite en él de día y de noche para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Así es sencillo. Es que debe ser así. Debe ser así. Usted puede filosofar, inventar y confundirse, pero porque usted no tiene la palabra de Dios en su corazón, no lee la palabra. Pero cuando usted lee la palabra, usted puede decir: no, hijo, por esto la palabra de Dios dice esto, ¿sí? La palabra de Dios dice aquello. No se puede inventar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que dice. Y es ahí donde tienes el respaldo de Dios, porque Dios lo dice en el contexto correcto. Dios lo está diciendo, es la palabra de Dios que lo está diciendo. Ay, apóstol, pero que los niños, que para la Biblia toda hora, hermano y hermana, entonces, ¿qué es lo que vamos a decir a nuestros hijos sin la Biblia? Pues, por otro lado, también tiene que ser un cumplidor de la palabra, ¿ya? No religioso de la palabra, sino un cumplidor de la palabra, usar los textos de una manera bien en el contexto correcto. Amén. Porque es que si la Biblia, por ejemplo, dice: no matarás. A ver, y yo me siento como papá con mi hija, a ver cómo cogen y le dan metralleta a otro y cómo le vuelan los sesos y cómo la pala así y la pega aquí y hace que esa camarita así y la cabeza se le abre así en camarita para que vea bien cómo se le abrió la cabeza. ¿Qué estoy diciéndolo yo a mi hija? Y no, mi amor, matar es bueno. Y yo digo: uy, qué película tan buena, por favor, pero no dice la Biblia: no matarás. ¿Qué está haciendo ese programa? Ese programa está promoviendo el asesinato, el homicidio. Está promoviendo. El apóstol yo lo contó, no tiene ningún problema. Vaya, pregunta en Estados Unidos, hermano. Pregunta en Estados Unidos: ¿por qué cree que hay gente, muchachos, que cogen un fusil o
una ametralladora y comienza en un colegio a volar el polvo a la gente. ¿De dónde salió eso? Porque es un país en ese sentido que la gente ve mucha violencia. Hollywood se encargaba de eso. ¿Ya? La gente cree que o el Nintendo, que hermano, pero como un cristiano va a jugar a matar. Pero ¿en qué cabeza cae eso, hombre? Por amor a Dios, hermano, ¿por qué? O sea, ¿en qué cabeza cae que matar es una diversión? Usted tiene que buscar a Dios. No más, no. Tiene que buscar a Dios. ¿Por qué está esperando? No, yo expliqué, el subconsciente mete la información y no hace ninguna excepción de ella. Ella crea patrones de pensamiento, ella crea sistemas de creencia. O sea, ella mete acá y ella está programada para decir en cualquier momento mato. ¿Qué va a pasar? Alguien te mete aquí un puño, ¿sí? Así de la nada. ¿Y qué es lo que va a suceder? Tu mente reaccionará con violencia. Y cuando te veas en una cárcel, diga, pero ¿qué hora yo maté a esa persona? Porque tu mente ya tenía programado que matar es la respuesta. ¿Me estoy haciendo entender? Pero hay gente que sigue todavía pensando que no, que yo le conté lo que no, hermano, por favor. A ver, estudió psicología usted. ¿Qué sabe usted de la mente humana? Lo que usted me ha enseñado. Sí, lo que le enseñé. Porque no se ha sentado a aprender eso. ¿Cierto? Entonces, yo le estoy diciendo de un conocimiento. Los efectos que trae eso a la mente. ¿Sí? Y va a suceder. Por eso usted tiene que renovar su mente, limpiar su mente de esas cosas. Amén. Amén. Y como padre yo no puedo enseñar a mi hija que asesinar es una buena opción. Porque cuando yo me siento a la televisión y veo la película y estoy viendo que mate, y sigo ahí hasta la herida, hasta el cerebro, y hasta digo, uy, qué película tan buena, estoy viendo a mi hija, mi amor, matar es bueno. Que le haga levante el que sea. ¿Ah? Esta semana escuchaba a alguien que me contaba de un niño que por causa de celos, me imagino yo, que le decía a ella que por qué no cogían un palo y se lo enterraban a la bebé. Así, pero inocente. El niño no lo hace en maldad, ¿sí? O sea, en maldad pues de la perversidad de su corazón, no. Él lo hace, yo digo, él tiene que estar siendo expuesto a imágenes violentas. Esos juegos, ese Free Fire, todos esos juegos que ven, donde matan a las personas, y él tiene que sacar ese. Y después dijo que porque, que porque no se enterraba una estaca en el vientre para matar a la bebé. Y después con otra dijo que por qué no la ahogaban, que la estaba bañando, y dijo que por qué no la ahogamos. Inocente el niño, inocente. Yo puedo decir, el niño es inocente, ¿sí? El niño es inocente, el niño solamente está replicando lo que vio y lo que escuchó en un juego de video, ¿sí? O de un programa que el papá, sí, cualquier persona, el tío, ¿sí? El río ve que es normal y que te encuentras buena. O si vio a alguien jugando eso, o que hay en esas imágenes, en las pantallas están películas que ven, hay veces. El niño de la nada no sacó esas palabras él ya las vio en alguna imagen, ¿sí? Entonces, a ver, tiene su enfoque influir, avanzar, tiene su enfoque en entrenar por medio de la comunicación verbal. Debemos educar al hijo con los principios de Dios para la vida. No hablamos solamente de información que él puede aprender en una escuela, sino de sabiduría bíblica e información práctica que le ayuda a aprender cómo tomar buenas decisiones en un mundo que le ofrece muchas malas opciones. Por eso es que el padre promedio tiene que conocer la palabra de Dios. ¿Sí? Tiene que conocer la palabra, pero este libro está siendo abandonado por muchos creyentes, demasiado. Nosotros tienen la Biblia aquí en audio y ni ahí,
la escucha. Ni ahí. Porque llegó un día que yo, como me va a empezar a leer, voy a bajar la Biblia, no de aquí. ¿Sí? Y ese día escucharon Proverbios, nunca más escucharon la Biblia. Y después van a decir, y es una pereza para lo espiritual, una pereza para lo espiritual, una desidia para lo espiritual. No, porque sigue hablando de los padres, contando de que tenemos que molestar, porque es que todo parte de mí, de usted. Amén. Que de pronto usted viene a sentarse ahí, usted está ahí en la red, esperando que yo le diga una varita mágica y con un texto bíblico, ya ese niño está. No. Dios no promete nada de eso. Esto no es que lo que yo piense, lo que yo opine. Yo tengo que usar la palabra de Dios. ¿Por qué tengo que usarla? Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que la palabra de Dios da un resultado diferente. Amén. Un resultado que es, porque ella es viva. Amén. 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 Gloria a Dios. Sí. Vale. No, yo me preguntaba si alguno de los dos padres tiene como más importancia a la hora de instruir un niño. Tanto Proverbios y otros textos bíblicos hablan de la importancia del padre y de la madre. ¿Ya? Porque Proverbios habla acerca de la madre que le da instrucciones a los hijos. ¿Ya? Proverbios capítulo 31 y en otros textos bíblicos de Proverbios habla de la importancia de la madre. Le dice al hijo que atienda el consejo de la mamá, pero también le habla al papá de que el papá también enseña, también instruye, también aconseja. Los dos son importantes. Los dos son importantes, ¿ya? A la hora de enseñar a un hijo. Los dos importan, ¿ya? Por igual. ¿No? Segunda Timoteo, capítulo 3, 16 al 17. Segunda Timoteo 3, capítulo 2. Segunda Timoteo, capítulo 2, 3 al 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Aló? Amén. Toda la escritura es inspirada por quién? Por Dios. ¿Y para qué es? Para ser útil. Es útil. Usted tiene la herramienta en su casa abierta en el Salmo 91. Es útil. ¿Para qué? Para enseñar. ¿Para qué es útil? Para enseñar. ¿Quiere enseñar a su hijo? Aquí está. Amén. ¿Y mamá? Ese es mamá. Aquí está mamá. Es útil para enseñar. Para rearguir. O sea, rearguir. O sea, que ella es la que trae un convencimiento. No mis palabras, sino ella. Un hijo puede terminar diciéndote, perdóname papá, perdóname mamá. De reconocer su error. Y desde niños hasta jóvenes, al usar la palabra de Dios, podemos llegar a eso que es efectivo, a lo que queremos lograr, que reconozca que está mal. Y precisamente más adelante otra temporada que vamos a hacer, ya aquí vamos a terminar la temporada de Escuela de Padres, otra temporada, te puedo mostrar por la palabra que el objetivo de estas 3 partes de criar, disciplinar y amonestar o instruir tiene que ver con el corazón, o sea, tiene que ver con la mente. Es poder llegarle a la mente, al pensamiento del niño. ¿Por qué el niño hace esto? ¿Qué está pensando el niño? Dime. Bueno, puede pasar también. Puede pasar también que quizá el papá o la mamá no sea mal cristiano, sino que nosotros como creyentes a veces tenemos la mala costumbre de hacer bromas tan malas, tenemos un humor tan fatal y el niño no va a entender eso. Sí, por ejemplo, a veces cuando, a usted se le sale y dice, vaya, órale al diablo, el niño no va
entender que usted está hablando con sarcasmo, ¿sí? Entonces, usamos ese tipo de cosas y el niño no va a entenderlo. Nosotros mismos, cuando le hablamos bien, entonces en una broma hablamos mal y estamos utilizando la misma palabra. Y allí nosotros mismos dañamos a nuestros hijos sin saber, o sea, nos hace falta sabiduría. En ese sentido, así es. No usar, porque ella dice lo que hizo ahorita, no usar a veces palabras inadecuadas, el contexto ese, con bromas, que a veces el niño que está ahí al lado no va a entender ese lenguaje que no puede entender el adulto, ¿sí? O el joven. Así es. Estamos maleducando al niño. Ahora, para corregir, esta palabra corregir en el griego es rectificar, ¿sí? En el griego es coger un motor y volverlo al estado original, colocar las piezas totalmente nuevas. ¿Ven? La palabra de Dios tiene la utilidad para rectificar la mente, para enderezar lo torcido. También el término griego es enderezar lo torcido. En nuestro contexto dice, árbol que nació torcido, jamás su tronco endereza. ¿Sí o no? Pero la Biblia dice que tiene el poder para enderezar lo torcido. Amén. ¿Sí? Endereza lo torcido. La palabra de Dios. Para instruir en justicia. O sea, ella tiene la capacidad, la palabra tiene los textos para decirle al niño, esto es justo, esto no es justo, para instruir en justicia. ¿Sí? Y termina diciendo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quién quiere que un hijo obre bien? Nosotros queremos que nuestros hijos obren bien. ¿Sí o no? Pero, ¿cómo haremos que obre bien? Tenemos que sembrarle el libro. Y nosotros tenemos que ser los primeros que tenemos que tener el libro en el corazón. Amén. Sí, hermano. Sí, amén. Amén. Volviendo a resaltar lo que dice Olga, los niños no entienden de indirectas, de sarcasmos, de palabras con doble sentido o incompletas, y que nosotros demos por sentado que ellos ya las tienen que entender. Que yo le enseñaba a mi hija en estos días de usar el sentido común. Y le digo, mami, tienes que usar el sentido común, debes aplicar el sentido común a todo lo que hagas. Yo le dije, mi amor, ¿tú sabes qué es el sentido común? Y ella me dijo, no. Entonces yo le expliqué. Y fuera de eso leímos el significado. ¿Sí? Allí de una nos metimos allí en una explicación que había allí y buscamos el significado, el sentido común, ponerle lógica a lo que yo estoy haciendo, es decir, como adelantándome a lo que puede suceder si hago esto o hago aquello. ¿Sí? Entonces yo le decía, ¿ya entendiste? Entonces claro, yo decía, Dios mío, yo le digo a ella solamente la regaño y le digo lo que tiene que hacer o la quiero corregir en el momento, la niña va a quedar nula en las mismas. Sentido común, ¿y qué será eso? ¿Qué será eso? ¿Qué será sentido común? ¿Sí? Porque a veces, como dice Olga, usamos así. O los padres son muy dados a decir, ¿por qué no? Y punto. Porque sí, y punto. No, a los niños hay que explicarles. ¿Sí? Tenemos pero ¿cómo le va a explicar si tengo rabia? Pues bájese de la rabia. Yo le digo mucho a mis sobrinas, sobre todo que ella va a la enseñanza de la palabra, y ella me dice, pero ¿cómo yo voy a hablarle a él y le voy a explicar si yo tengo rabia? Yo digo, por eso, porque es que tú estás corrigiendo en el egoísmo. O sea, tú corriges y regañas a tu hijo y lo disciplinas porque tú tienes rabia. O sea, tú lo estás haciendo solamente ensimismada. Digo, ¿cómo así, tía? ¿Cómo así? Y entonces yo le digo, no, señor, ¿qué te lleva a ti a corregir a tu hijo? Sí, Andrés, ¿qué te lleva a ti? No, pues porque quiero que mejore. Dice ella, porque quiero que sea mejor. Y yo, por eso. Y entonces, ¿por qué te enojas? O sea, ¿por qué te da rabia? Pues porque no puedo evitar, ya a mí me da rabia que él haga lo que le estoy diciendo que no haga.
Yo digo, sí, pero tienes que explicarle, tienes que bajarte al nivel de él, y si estás enojada no vas a poder explicarle, y fuera de eso el cerebro del niño se va a atrofiar porque él no va a asimilar y lo que le estás diciendo con rabia, con enojo, ¿sí? Con esa mirada allí y amenazándolo. Él se va a llenar de temor, de miedo, y su cerebro se cierra y no va a asimilar la enseñanza. Pero si tú calmadamente suspiras, respiras, ¿sí? Tomas aire, lo sueltas y te bajas al nivel de él. Andrés, lo que pasa es que si tú haces esto, va a pasar esto, el niño va a decir, ¿sí? Porque es que él no es un animalito irracional, es un niño que está aprendiendo, ¿sí? Tiene su cerebro en desarrollo. Y entonces es necesario que nosotros nos calmemos, porque la corrección no la puedo hacer basado en mis sentimientos y en mis emociones. Es que me dio rabia y por no le pegué. Es que me dio rabia porque ya me la había hecho muchas veces. No, señor, porque usted está corrigiendo por motivos incorrectos, por razones incorrectas, desde tu egocentrismo, ¿sí? Estás encerrado. Digo, yo sé que muchos de pronto no entenderán, perdón, lo que estoy tratando de decir, pero yo sí les pediría que ahonden más profundo, ¿sí? En aprender cómo disciplinar a los hijos, cómo corregirlos, porque como hablaba yo del ejemplo de los animales, cuando los cristianos antes de ser cristianos enseñaron a las bestias a que solo con látigo y malas palabras vulgares era que ellas obedecían. Una vez ellos llegan al Señor, a los caminos del Señor, esas bestias ya no les obedecen, porque ya las trataban bien, y esas bestias ya no atendían a ese llamado de atención así, o a esas órdenes que se le daban de buena manera. Entonces ahora los que han venido haciendo mal las cosas tienen que ahora empezar a trabajar desde cero para adecuar el cerebro de su niño a que obedezca no por miedo, a que obedezca no porque usted lo gritó, porque usted lo amenazó, porque va a tener un castigo, porque lo vas a encerrar, porque no lo vas a dejar ir donde la abuela, porque no lo vas a dejar ir al discipulado, a la iglesia, como hacen muchos padres que cometen ese error. ¿Sí? Está castigado y no va a ir a la iglesia. Está castigado. Qué grave error, qué ignorancia la de sus padres. Castigar a un hijo no dejándolo venir a la iglesia, ¿sí? Cuando en la iglesia es donde se le está enseñando los principios para que aprendan a ser gente, ¿sí? Aprendan a ser personas. Entonces, partiendo de ahí, o sea, entonces la gente le da, vuelvo y digo, le da pereza hacer la tarea, porque tienen que borrar todo lo que hicieron y es difícil, ¿sí? Enseñarle a ese niño otra vez a que se vaya, pero se puede, ¿sí? María José lo ha estado haciendo, ¿sí? Con Samara. Ellos llegaron al Señor y ya llevaban unos años haciendo las cosas mal, y María José ha venido implementando algunas enseñanzas, ¿sí? Algunas cosas. Sé que ha sido duro para ella, y vuelvo a revivir esta escena, que ella era una de las que si ella quebraba un vaso, fuerte, regaño, malas palabras, bueno, la hacía sentir la más torpe de todas las torpes del mundo, ¿sí? Ella a la hija. Pero en estos días, bueno, hace algunos meses, la niña quebró el vaso de la licuadora, ¿sí? Quebró el vaso de la licuadora, y Samara estaba en mi casa y nos estaba contando, y yo, ay Dios mío, ¿cómo ahora? Sí, yo le dije a ella, ¿y su mamá qué hizo? ¿Qué hizo María José? Dijo, ella solo se puso la mano en la boca y se rió, ¿sí? Yo sé que habrá padres que dirán, uy, no será para encender la fuente. No, señor. Y justamente el Espíritu de Dios estaba también hablando con Leo, que gloria a Dios, que ambos están abiertos para ser guiados y corregidos a la luz de la palabra, y todos están en esa misma tónica, ¿sí? De querer hacer las cosas bien, ¿sí? Hacer las cosas bien, porque el vaso no es más importante que la niña, ¿sí? El vaso no es más importante que la niña, y ella puede aprender más. Ella, a través de la vergüenza, como lo que contamos de ese niño que se arrepintió de lo mal que se estaba comportando, pero porque vio a sus papás quebrantados, ¿sí? Se sintió confrontado con su error. Así que un niño puede aprender más fácil cuando usted se baja al nivel de él y calmadamente, como dice mi esposo, en frío, usted le dice, mi amor,
lo que estás haciendo no está bien, amor, mira que la palabra de Dios dice esto y esto, mira que si haces esto, esto te puede salir así, te puede dañar esto, te puede esto por aquí, por allá. Ellos van a aprender mejor así. Es mejor que usted empiece a hacer la tarea bien, para que de aquí a 1, 2 años o 3 años usted pueda ver resultados. Empieza desde hoy, para que usted vea los resultados de aquí a mañana. Si no le dé pereza, empiece a hacer la tarea de verdad, empiece a borrar todo lo que hizo malo, haga a un lado toda su sabiduría humana, todo su conocimiento humano y empiece a aplicar la enseñanza, los principios de Dios y lo que está aprendiendo el día de hoy o en estas charlas. Cuando nosotros corregimos desde la rabia, desde la molestia, es de hecho el patrón de conducta que aprendimos. A nosotros nos corrigieron desde la rabia, desde la impaciencia. La mayoría de nosotros no nos enseñaron, sino que nos daban, nos pegaban, nos gritaban, nos hacían malas caras. O sea, nosotros no fuimos enseñados, nosotros nos castigaban por el error sin saber por qué ni nada. Nos castigaban por el error, ¿ya? Como nos decían algunos hijos hasta que hicieron de ustedes, algunos de ustedes que hicieron culpables, que hasta ellos mismos le echaban palazos a ustedes, ellos mismos se echaban la madre ellos mismos. Sí, yo sé que esos contextos son desagradables, pero por eso estamos aquí para nosotros renovar el pensamiento, ¿amén? Y como le digo, si no tiene hijos, adquirir sabiduría para darle a otros sabiduría, ¿amén? Aquí mi esposa dice sentido común. Bueno, entonces el sentido común, como lo explicó mi esposa, es lo que la escritura le llama sabiduría. De pronto calcular, prever la consecuencia, es lo que a veces tiene que aprender uno. Bueno, si yo voy a dar esta moto a 180 en un pueblo en que las calles son cortas, cualquiera se puede atravesar, yo tengo que prever que si alguien se me atraviesa, yo puedo matar a alguien o matarme yo. Eso es sabiduría. ¿Sí me va a entender? Eso es sabiduría. O sea, cuando yo preveo, ¿entiendes? Yo preveo el hecho de que mi velocidad puede perjudicar a otro. Ante un carro, ¿ya? Pues digo que me gusta la adrenalina. Pues ¿por qué no se inscribe en una Fórmula 1? Para que usted vaya en una pista. No, o sea, en una pista donde no hay gente que corra el peligro de su adrenalina, usted corra el carro. No es que puede sonar sencillo, pero es verdad. Es verdad. No. ¿Sí? O sea, es verdad, es difícil, pero es verdad. Entonces es uno tener esa capacidad de prever a veces el hecho de por ejemplo, mi hermano, yo antes de salir de mi casa, yo por regular, ¿qué hago? Yo reviso que esté, como digo, de adentro no estén prendidos, que la estufa de gas esté apagada. Yo reviso, dejo de pronto los bombillos prendidos de acá, pero hay todos los bombillos de las habitaciones, de pronto me llegan un poco, algo. Yo ¿qué hago? Yo estoy previendo, ¿ya? Estoy previendo que de pronto algo así debe pasar. Aquí no es negativo, no, hermanos, estoy actuando de sabiduría, me aseguro que la puerta quede cerrada, yo me aseguro de cosas, me hago entender, estoy previendo que algo de pronto pueda pasar lo que sea mi mano, estoy previendo, eso que tiene que ver con sabiduría, y tiene que ver también con otras decisiones que se toman en la vida. Entonces, el sabio hace eso, ve el peligro, te dice, yo pues no paso. Pero el que cree que es espiritual dice, Dios está conmigo y tú le pegas su tiro. ¿Sí? Porque si Dios me dio la capacidad de ver que el peligro está allá, es porque yo puedo evitar el peligro. Ahora, si Dios permite que yo pase por ahí, yo no sé nada, Dios me guardará. ¿Sí? Satanás no le dijo a Jesús, lánzate que él mandará sus ángeles. Jesús dijo, no. O sea, esta situación la está creando el diablo. O sea, que yo tiente a Dios. O sea, que ponga a Dios a prueba. Hay muchos cristianos que caminan en ese sentido. Y le enseñan a sus hijos a ser así imprudentes. De caminar no en sabiduría, sino en imprudencia. ¿Ya? Uno tiene que tener esa sabiduría. Si yo sé que para tal lado está delicado, que es peligroso, bueno, pues yo puedo hacer
Yo no me voy a ir en un vehículo, me voy a ir en una moto. Porque sé que para allá de pronto van a quitar el vehículo. Yo no voy en una moto. Ay, hermano, ¿tiene fe? No es que no tenga fe, es que yo soy sabio. Hay gente que dirá que uno no tiene fe, pero es que hay gente imprudente que quiere ponerle fe a su imprudencia. ¿Me voy a entender? Y califica al prudente de que no tiene fe. Oh, pues no tiene fe, no es que no tenga fe. Es que hay cosas que yo las preveo, las voy a prever. ¿Sí? Ay, pero uno no puede ser tan negativo, hay cosas que es mejor preverlas. ¿Sí? A ver, mi esposa maneja moto. Ella me insistió en un tiempo. Gloria a Dios que ella insistió. Ella me insistió en un tiempo. Amor, yo quiero ir, ya a predicar aquí en Nueva York, yo quiero ir en mi moto. Porque yo me levanto en la mañana, ella iba en el carro, normal, en el carro, pagaba el carro, y de Quinamayo, iba allá a Quinamayo a predicar y pagaba el domicilio hasta el fondo, pero a veces se le complicaba entrar en el domicilio. Ella aprendió a manejar su moto y me dijo que ella ya quería ir ella sola, que ella misma para no estar pidiendo cargos, y eso es bueno en ese sentido. Pero yo le dije, no, yo solo no lo hago ahí. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que para acá hay mucho carro grande, gatomulas, gente imprudente en carros, ¿sí? Y a veces a una persona habilidosa es imposible evitar un imprudente, ¿ya? O una gatomula que se orilla y es moto pequeña. Entonces yo creí que yo no la había visto para allá. Al principio ya no le gustó. Y yo solo no para allá, yo la llevo. Yo me levanto temprano, la llevo en moto y vengo. Yo prefiero llevarla a ella en moto, dejarla allá en la iglesia y venirme para acá, para la casa, que enviarla sola. Yo estoy previendo. Sí, yo estoy previendo. ¿Por qué? Porque la amo. Llamo a mi esposa y yo no quiero que me salga después con una mala noticia. ¿Entienden? Pero si yo la llevé y la dejé allá, yo puedo irme tranquilo para acá, de que yo mismo la dejé allá. ¿Debo entender? Yo la dejé allá, en el sitio de predicación. Yo sé que mi esposa está allá. ¿Sí? Yo estoy previendo algo, de que pronto algo me vaya a pasar en camino, yéndola para acá o yendo de para allá, digamos, por el tráfico que hay en ese sentido. ¿Sí? Entonces, eso es sabiduría de confianza, no, hermano, es sabiduría. Eso mismo uno lo puede transmitir a los hijos. Pero si uno viene imprudente, ¿qué le va a transmitir a los hijos? La misma imprudencia. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Dónde estará? ¿A quién está hablando aquí? ¿A quién? Al papá, ¿verdad? A la mamá. Dice: estarán sobre tu corazón. Y ahí te dará una tarea. Y se repetirá a tus hijos. O sea, ¿quién es el primero que tiene que conocer la Biblia? O sea, el primero que tiene que interesarse por conocer la palabra del Señor. Estas palabras estarán en tu corazón y tú se las vas a repetir a tus hijos. ¿Por qué? Dice, a ver, llevarán de ella estando en tu casa, andando por ella en camino, y al acostarte y cuando te levantes. La atarás como una señal en tu mano y estarán como portales en tu frente. La escribirás en los postes de la casa y en tus cuerpos. Entonces, habla de una obligación de yo como padre conocer la palabra para poderse la transmitir a mi hijo. ¿Sí? A mi hija. Desgraciadamente, muchos padres no educan a sus hijos así. También dejan que el hijo aprenda por sí mismo o dejan que otras personas tomen el papel que a ellos les corresponde. ¿Ya? O sea, dejan que sus hijos aprendan por sí mismos o se lo pasan al celular o al televisor para que Satanás eduque a los muchachos. Qué tremendo es esto. Y desafortunadamente. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que tomar papel en educar a nuestros hijos. Ese es el último punto estamos viendo criar, disciplinar, instruir o amonestar. Quiero saltar rápidamente acá para ver si esto motiva. Resultados
deseables. ¿Qué razones tenemos para esforzarnos tanto en cumplir con estas 3 responsabilidades de padres? ¿Qué es lo que los padres podemos esperar como resultado de cumplir? ¿Sí? Yo voy a leer las preguntas. ¿Qué razones tenemos para esforzarnos tanto en cumplir con estas 3 responsabilidades de padres? ¿Qué es lo que los padres podemos esperar como resultado de cumplir? Dios nos da algunas de esas ideas en su palabra. Entonces, ¿qué es una razón? Si yo no sé para qué hago esto, es por eso no lo hago. ¿Sí? Debe haber una razón. ¿Qué espero yo? ¿Qué espero yo? ¿Qué resultado espero yo? Pues Dios nos dice por su palabra los resultados que habrá. Proverbios, en capítulo 3, versículo 1 al 4, nos dice algo poderoso. Y esto es la respuesta de esta pregunta que viene aquí. ¿Qué va a tener el hijo que siga las enseñanzas de sus padres? Escúchenme. ¿Qué va a obtener el hijo? Primera pregunta. ¿Sí? Primera pregunta. La otra pregunta, ya resuelvo esa. Es, para el padre, los padres que fueron fieles a su responsabilidad con sus hijos, ¿qué van a sentir? Esa es otra pregunta. ¿Sí? En cuanto a Dios, también nos dice qué pasará en cuanto a Dios. Amén. Ahora bien, Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 4 nos dice: el hijo, ¿qué recibirá el hijo? ¿Qué pasará con el hijo? Vamos a leerlo. Dice: hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿De qué? Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. En cuanto al hijo, ¿qué recompensa recibirá? El hijo que es instruido en los principios de Dios, que es enseñado en los principios de Dios, que es amonestado en los principios de Dios, ¿qué recibirá? Dice, largura de días. ¿Cuántos quieren que sus hijos tengan una vida larga? ¿O cuántos quieren que sus hijos mueran rápido? Gente quería que le muera. Que no te morís. No lo dice de boca, pero después la lloradera. ¿Por qué entonces nuestra juventud está muriendo a temprana edad? ¿Por qué? ¿No será que porque no aplicaron este proverbio? Muchos de esos muchachos, o los que recibieron la instrucción, la enseñanza y la desobedecieron, se expusieron a la muerte también. Pero en cuanto al muchacho, si él anda de acuerdo a esos principios, si el Padre del Señor y él vive de acuerdo a esos principios, él tendrá una vida larga. Amén. Largura de vida te añadirá. Sí, de años. Y paz te aumentará. Tendrá que paz. Vivir de acuerdo a los principios de Dios trae vida y paz. Amén. Amén. ¿O sigo? Vida y paz. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Está diciendo que le enseña al hijo que tenga misericordia, que sea un hombre que use la verdad, la palabra, y sea una persona que diga la verdad. ¿Sí? Dice, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Dice, y hallará gracia y buena opinión. Oiga bien. Una persona misericordiosa, una persona que vive de acuerdo a la verdad bíblica y es una persona que diga la verdad, una persona que hable verdad, ¿sí? Que tenga misericordia y que hable verdad. Esta persona dice, hallará gracia y buena opinión. O sea que la gente dirá a ese muchacho,
esa muchacha tendrá una buena opinión de ese muchacho y no una buena opinión de esa muchacha. Porque es alguien misericordioso, porque es alguien que habla con la verdad, pero tiene un papá mentiroso y un padre y una madre indolente, que ve a la gente sufriendo, no le importa, que solamente vive para él, para ella, no le interesa a nadie, que todo el mundo ve cómo se reduzca y que viva su vida, que se muera el mundo, pero yo que viva yo esté bien, ¿sí? Que sea misericordia. Pregunto, entonces, ¿eso mismo a qué? A recibir el niño o la niña. Eso mismo va a multiplicar el niño o la niña. Y lo que va a recibir no es buena opinión, no va a recibir una buena opinión de la gente, ni gracia delante de la gente. ¿Ya? No va a hallar gracia delante de la gente, ni buena opinión. Ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Ante quién? Los ojos de Dios y los hombres. Y los hombres. Esto recibirá, es una partecita nada más, que recibirá el joven cuando crezca. ¿Sí? ¿Alguna de ellas? ¿Le da bien? ¿Gracia? ¿Buena opinión? ¿Sí? Delante de Dios y los hombres. Esto recibirá ese chico. Lo que te dicen, vea, su hijo me metió a la casa, vea, su hijo un ladrón, vea un marihuanero, su hijo, vea, ese niño tiene una boca más sucia, vea, ese muchacho un mujeriego, esa ahí están asaltando por aquí, por allá, anda como, ay, ese está ahí chiva, ese está. ¿Aló? Ay, esa cosa que el niñito dice, ay, esa cosa que el niñito dice, la cosa que hace el niño. ¿Ah? Pues de qué es la responsabilidad de instruirle. Vuelvo y digo, a ver, si usted hizo su tarea bien, tenga la conciencia tranquila. Si usted hace la tarea bien, tenga su conciencia tranquila. ¿Sí? Pero si no hacemos la tarea, tenemos que decir, Señor, ayuda. Si no estamos haciendo la tarea, porque ahora hacemos mal. Amén. Amén. Como me dijo que lo dejara fluir, pues yo lo dejé fluir. Sí. Pero claro, como yo pues vuelvo y lo repito y lo dice mi esposo, hay que hacer la tarea. Hay que hacer la tarea bien para poder ver resultados, tanto como padres como hijos. ¿Sí? Yo sé que ahora la juventud es la que está muriendo más primero que los papás, ¿no? Antes los hijos tenían que enterrar a sus papás, pero ahora son los papás los que tienen que enterrar a sus hijos. Y es por eso, ¿sí? Porque ahora ya no se vive conforme a los principios de Dios, ahora ya se ha dejado de lado los valores, los principios, ha dejado de lado todo lo que concierne a la sabiduría, a lo bueno. Y como decía mi esposo, le dejamos esa responsabilidad a los profesores, a los amigos. Ellos son los que instruyen a nuestros hijos, ellos son los que les enseñan la vida y cómo es la vida, porque nosotros no nos damos a la tarea de sentarnos con ellos y dialogar, pasar tiempo con ellos. Hijo, la vida es así, hijo, las cosas son así, y explicarles, porque de verdad que esos momentos que uno saca para instruirlos, para educarlos, para hablarles, no para regañarlos, porque hoy en día nosotros tenemos, como dice, que salirle adelante a Satanás, ¿sí? Porque hoy en día ya usted coge un muchacho al regaño y el muchacho se cierra. No es como cuando usted coge a su esposo a cantaleta, el esposo entra en automático, ya él se cierra automáticamente. Se cierra en automático, él no te recibe nada cuando tú empiezas con esa bla 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 y esa retaila, él no te recibe nada. Así mismo es tu hijo, tu hija. Cuando tú empiezas en esa regañadera y en ese hijo automáticamente cierra su entendimiento, cierra sus oídos y él ya no te recibe nada. Pero si tú mantienes una actitud calmada, te bajas, como yo lo decía, al nivel de él, sacas un momento para dedicárselo a él, ¿sí? No solamente siempre para hablar cosas malas, no simplemente para toda hora regañar, porque la gente dice, pero yo le dedico tiempo. ¿Y cuál es el tiempo que le dedicas? A regañarlo porque el cuarto está desordenado, porque las tareas, porque el boletín, porque las amistades que tiene, y todo es crítica, y esa es la relación que tienen los papás con los hijos. Esa es toda la relación que tiene un padre con un hijo. Regañar, ¿sí? Hablar de todo lo negativo que ve en ese hijo,
pero no saca tiempo para hablar y felicitar y reconocer, resaltar las cosas buenas que tiene. Entonces, si usted todo el tiempo está dando cantaleta, créanme que su hijo no le va a escuchar nada, ¿sí? Él no le va a recibir eso. Entonces nosotros tenemos que ser más inteligentes, ¿sí? Como ya sabemos que los jóvenes de hoy en día, por A o por B, porque ya ahora los niños no son como antes, los niños ahora no son como antes, ellos ya no tragan entero, ellos no tragan entero porque el celular se ha encargado de abrirles a ellos los ojos, ¿sí? El celular les ha abierto los ojos, les ha abierto el entendimiento, así que usted ya no puede ir allá a hablar allá enredado, ir a hablar lo que no es. Usted tiene que hablarle claramente cómo son las cosas y calmadamente, para que él las pueda asimilar, ella la pueda asimilar, entender y obedecer, o en algún momento determinado ponerlas en práctica, porque como yo he dicho, sus hijos no siempre están, usted no siempre está allí con ellos, mejor dicho. Entonces lo que usted le enseñe, sabiduría, en los principios de Dios, en ese amor, en esa paciencia, en esa tolerancia, es lo que ellos se van a llevar a la calle, ¿sí? Es las herramientas que ellos van a tener cuando se enfrenten a la vida, cuando estén allá con el amiguito que le esté haciendo malas propuestas. Ellos se van a acordar de la enseñanza de su padre, como dice la palabra de Dios en Proverbios, ¿sí? Hijo mío, no olvides la enseñanza de tu padre, ¿sí? Dice así. Y eso es muy importante, ¿sí? Amonestar de verdad, de acuerdo a la palabra de Dios. Sí, pero volvemos a nos estamos diciendo que no haya momentos donde usted tiene que ponerse serio y subir o subirse en engrosar el tono. Un momento de explicar, de enseñar y otro también de llamar a la atención y corregir. ¿Ya? De manera que firme. ¿Ya? No es necesario evitar, pero sí se puede hablar ya con un tono diferente. ¿Amén? ¿Me hago entender? En un momento ya no es solamente de explicar, sino también de decir. Que hablar claro, ya se explicó, ya se enseñó, ya se tiene que decirle, bueno, aquí fue las cosas claras, hay que hablarle claro al muchacho y hablarle firme al muchacho. ¿Amén? Y hay momentos que hay que hacerlo de esa forma. Entonces, ¿estamos? Amén. Ahora, Para los padres, ¿qué sucederá cuando nosotros aprendemos a la enseñanza, a hacer lo que el Señor nos enseña acerca de criar, de disciplinar, acerca de enseñar? ¿Qué pasa? Proverbios 29, 17 dice: corrija a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Corrige a tu hijo y te dará ¿qué? Descanso, y dará alegría a tu alma. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando nosotros actuamos en los principios de Dios, habrá resultados. Y buenos resultados. Yo les repito, ahora bien, ya que el hijo se desvíe en rebeldía, pero hizo la tarea, ya es diferente. ¿Ya? Pero cuando usted hace la tarea, de hecho, Dios le va a responder a usted. Y corrige a tu hijo y te dará descanso. Corregirlo, pero corregirlo ¿cómo? Dentro de los principios de Dios. Amén. Te dará descanso. Y dice, y alegría a tu alma. ¿Cuántos padres quieren sentirse? ¿Cuántos padres no quieren sentir alegría de sus hijos? Pero hoy en día los hijos causan tristeza, angustia, zozobra, rabia, decepción, una cantidad de cosas que se vive hoy en día con los hijos. Pero muchas veces esa cosa de no haber tenido en cuenta verdaderamente a los principios de Dios para poder educar a nuestros hijos en cuanto a los padres. En cuanto a Dios, ya para ir concluyendo, porque ya van a ser las 8:30, estamos hasta las 8:30, para ir concluyendo, en cuanto a Dios, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31, 1 Corintios 10, 31, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, todo debe ser para la gloria de nuestro Dios. Entonces hay que enseñarles que todo hay que hacerlo para que Dios sea glorificado. Los métodos que usamos para entrenar a nuestros hijos y nuestras actitudes como padres e hijos deben ser aceptables y honrar a Dios. Debe ser que aceptable y honrar a Dios. En la película
El que cambia los tiempos. Una película muy bonita. En la película El que cambia los tiempos, la cual la trama se desenvuelve en un hecho de un hombre que está en el año, digamos, 1900 más o menos, y en una máquina del tiempo viaja al año 2000. ¿Ya? Así desarrolla la película. Y entonces resulta que ellos son cristianos. Entonces, en el año que está, hay un teólogo de ellos, del seminario bíblico, que va a escribir un libro, y en el libro él coloca una afirmación donde él dice que hay que enseñarle a los niños principios, o enseñar a la sociedad principios, sin tener que mencionar el nombre de Jesús. Entonces, ética, moral, sin tener que mencionar el nombre de Jesús. Entonces se hace el debate teológico donde uno de ellos no está de acuerdo y le dice ¿por qué es malo hacer eso? ¿Sí? Le pregunta uno de ellos que uno se opone a ese concepto. Y él le dice, ¿acaso es bueno enseñar al niño que no robe, que no mate, que no? Él dice, claro que es bueno. Pero enseñarle al niño eso, que no haga lo malo, sin decirle quién lo dijo, no está bien. Entonces se da un debate, y entonces para que él pueda creer y pueda entender por qué se opone a eso, él lo lleva de una máquina del tiempo y lo hace que viaje al tiempo, pues. Y cuando él viaja al tiempo, se encuentra ya 100 años después allá y ve toda esa tecnología y una cantidad de cosas, y ve que la gente usa y dice cosas, miente y usa muchas cosas, pero no tiene en cuenta a Jesús. O sea, no tiene en cuenta la autoridad de Jesús. Sí. El niño que sale corriendo porque roba unas bolas, a una niña que le roba a él una hamburguesa, un perro que está comiendo, y después cuando él la atrapa le dice, niña, está mal, robar. Entonces ella dice, ¿quién lo dice? Porque en ese tiempo ya no sabía la gente quién ordenaba se va a robar. El asunto que quiere editar un libro quería sacar a Jesús. Y en ese tiempo ya vieron que Jesús no estaba, pero la niña robó y todo eso. Sí, o sea, entonces vemos que el asunto es que quitaron la autoridad de Jesús, enseñaron lo que es no robar, no matar, pero sin matar a Jesús, que es lo que a la sociedad les gusta. Después entrar a la universidad, a una hora de clase y decir no robe, no mate, pero no diga quién lo dijo. El problema es que usted dice que Jesús lo dijo. El problema no es que usted prohíba que robe, no mate, el problema es que usted diga que Jesús dijo no robe, no mate. ¿Ya? Entonces, cuando se quita la autoridad, se quita la persona que lo dijo, entonces desaparece la autoridad. Amén. Por eso a nuestros hijos hay que enseñarles a honrar a Dios, a no avergonzarse de Dios, sino honrar lo que hacen. ¿Por qué lo hacen? Porque la Biblia lo dice, porque Dios lo dice, porque Jesús lo dice. ¿Ya? Porque es la autoridad detrás del mandamiento. ¿Ya? Y el mandamiento lo honra a Él. Amén. Entonces ahí uno le enseña a los hijos a honrar a Dios con su vida, o sea, que coman, o sea, en donde quiera que esté, que su conducta refleje y haga respetar a Dios, su principio. Sí, me acordaba de estos días. Yo no sabía que Catherine había creado un grupo desde mi celular con algunos compañeros del colegio, y hay una niña por ahí que ya es bueno, ella va a una iglesia. ¿Sí? Ella va a una iglesia, pero entonces cuando ella se acerca a la casa, a mi casa, la niña le da vergüenza que mi hija sepa que ella es creyente. Y entonces ella en el grupo le dice a la niña, ¿por qué te avergüenzas de decir que eres cristiana? Yo no me avergüenzo, le dijo Catherine, yo no me avergüenzo de ser cristiana y de que todos sepan que yo soy cristiana, porque en el colegio dice mami, ella no se comporta como si creyera en Dios, ella se comporta como el resto de las niñas. Entonces, y cuando yo escucho ese audio, yo quedé admirada de escuchar a Catherine corrigiendo a la niña, diciéndole que no debería avergonzarse de que la gente supiera que ella es cristiana, que ella no se avergonzaba. Me pareció tan bonito eso, porque pues en realidad nosotros no le hemos enseñado eso así literal, textualmente no,
pero ella pues lo ha ido aprendiendo, ¿sí? Sí, son cosas que, pero miren que a veces uno tiene que incidir con conversaciones, con actitudes, uno mismo, lo que ellos escuchan que uno dice, la forma en que uno se comporta, ya ellos van a percibir que uno como padre, como madre, uno no se avergüenza de su Dios, que uno está orgulloso de su Dios, ¿sí? De que uno ama a su Dios, amén. Eso me plantea que como que ahí, como que, eso mismo le debe fundir a los hijos. ¿Ya? Que en la casa no hay normas, en el principio, sino que esa vida así es ordenada. También así mismo pasa eso con algunos de nuestros hijos. Veníamos un día que vimos yo a veces le digo a mi esposa o a ella cuando vamos en el carro y vimos allá guardar el vehículo, es cuando veníamos, yo le decía a ellas, ¿ya? De lo que Dios nos ha dado. Usted le decía a mi hija, no, eso es porque Dios nos lo dio. Ella decía, sí. Decía, mira Dios que nos ha dado, mira el Señor, nos ha puesto, mira el Señor lo que hace. Sí, yo le decía palabras allá, sí, yo a veces te la digo, mira el Señor lo que hace, mira el Señor lo que hace. Porque es que aquí tiene que ser, o sea, uno tiene que ser así, esto me lo dio Dios, esto lo hizo Dios, mira, mi amor, mira, tanto nos ama el Señor. Que nuestros hijos, nuestros niños digan, wow, tu Dios es bueno, tu Dios es maravilloso. Y que sientan eso, ese no el orgullo de sentirse más que nadie más, sino ese sentido bonito de decir, no, yo no me avergüenzo de mi Dios, ¿sí? No me avergüenzo de mi Dios. Mis padres no se avergüenzan de mi Dios, mi papá le da gloria a Dios, mi papá reconoce que lo que tiene, lo que es, lo tiene con el Señor, ¿sí? Que lo que Él me da a mí me lo da, porque el Señor se lo da a Él, ¿sí? Que Él todo las cosas que hacemos, que cuando vamos y comemos algo, que compramos, Él me va a entender que esto nos lo da a nosotros ese Señor, ¿sí? Entonces uno debe hacer todo para la gloria de Dios. Debe hacer todo, y eso se lo va a comunicar a los hijos, ¿ya? Los hijos pueden andar con la frente en alto, ¿ya? Siendo cristianos que tienen dignidad de creer en su Señor, de creer en Cristo Jesús, amén. Eso debe, para con Dios debe ser así, amén. Debe ser así. Nuestros hijos tenemos que infundirle ese respeto, esa honra, ese amar a Dios, ¿sí? Y no con regaño, esto le digo, yo te lo digo. No, eso es una actitud de amor, ¿sí? Una actitud de amor, una expresión de amor, en ese sentido, porque en nuestros hijos, en ese sentido, para que honren a Dios, queremos enseñarles a honrar a Dios y amor, no solamente un Dios de juicio, de látigo, de muerte, no, sino un Dios que lo que nos da por amor, que si nos dice que no hagamos algo, que nos dice que no hagamos eso es por amor, no porque de pronto sea el prohibidor pues de las leyes y si traspasamos normalmente nos va a matar, no, sino que decidimos tener a nuestros hijos el hecho de que nuestro Dios es amor, ¿ya? Y que Él lo hace por amor y que nuestros hijos aprendan a honrar al Señor, En ese sentido, en mi vida, yo he sentido como persona un celo en ese sentido, hermanos. Yo sí he sentido un celo en ese sentido, ya, de que en ese sentido sí he procurado difundir a mis hijos. No, es que usted algo, tengo celular, ¿cómo vas a escuchar música musical si yo tengo celular, hombre? ¿Ya? Yo tengo un televisor, ¿cómo vas a estar ahí tú viendo cosas que no eres? Dios te dio ese televisor. Si yo te doy una casa, y vas a colocar música mundana a todo volumen, pero ¿cómo vas a hacer eso si te la dio el Señor? Es incoherente. ¿Cómo vas a hacer eso si fue el Señor que te lo dio? Honra al Señor. Haz respetar al Señor en tu casa. Después que te dio esa casa, bueno, no te dio casa, pero te da para que pagues el arreglo. Bueno, enseña a tus hijos que en casa se honra a Dios, se respeta al Señor, ¿sí? No que la novia, que el novio que hace lo que se da la gana en casa, no, en casa no. En mi casa no, hermano. En mi casa no, hijo. No, esta casa debemos honrar al Señor, porque es que Él fue el que me dio esto. Él es que me da para que pague ese arreglo. Yo no puedo ir a deshonrar a Dios en mi casa, a que todo el mundo respete a Dios en mi casa, cuando yo soy la autoridad de esa casa, ¿sí? Yo soy la autoridad de esa casa y debo también exigir respeto y honra al Señor en mi casa. Amén. Hermanos, nos pasamos unos minuticos, pero bueno, 4 minuticos ahí nos pasamos. Espero que este tiempo haya sido de bendición, haya sido un tiempo de edificación.
Ya dentro de 8 días empezamos otra palabra, o vamos otra palabra, ya de pareja dentro de 8 días festivos, pero vamos a hacerlo, ¿por qué? Porque lo que pasa es que vienen 3 festivos de seguidos, no podemos descontinuar la charla de pareja así. ¿Amén? Entonces la hacemos dentro de 8 días y de pronto ya dentro de 15 no la hacemos y dentro de 8 sí. ¿Amén? No podemos dejar todo ese tiempo sin hacer la charla de pareja. ¿Amén? Entonces, amados, Dios les bendiga. el Señor les bendiga.